Y regresamos a Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y ya estamos en el panel Directo a la Justicia. Hay muchísima información y obviamente la mera duda ofende si no les digo que vamos a empezar a hablar sobre lo que bajó del Tribunal Supremo, lo que se ha estado hablando sobre el tema del aborto, lo que falta que ocurra, ¿verdad?, para que se haga una realidad o no. Y ya están con nosotros Francisco Sánchez Rodríguez, licenciado. Hola. Hola, buenas noches a la Hitza, a ti, al distinguido compañero José Torres Nolasco, a todos los que nos están escuchando, ¿verdad? Por la emisora, por el canal digital, por los distintos medios que tú transmites este programa. Un saludo también cordial a Luis Lajara, quien está en los controles. Y es un placer estar aquí contigo de nuevo aquí, otro lunes más, para discutir una cosa que ha sido un bombazo brutal, pero que ya nosotros también, a la Hitza, lo habíamos previsto y de eso hablamos ya mismo. Lo dije de directo al punto. Ay, Dios, qué dolor. Mira, saludos, licenciado José Torres Nolasco. Hola. Muy buenas noches, Adaísa. Buenas noches, licenciado Francisco Sánchez, a los radioescuchas, a don Luis Lajara, y todas esas personas que por algún método cibernético se comunican con nosotros y nos escuchan. Bueno, hay muchos que todavía no están claros y no entienden si es que le han quitado el derecho al aborto, no, si es que se lo pasaron a los estados, qué es lo que dice la Constitución. Algunos han peleado conmigo porque como yo estoy a favor de la vida, de que no me meta con los derechos de las mujeres, yo adiós, y seré yo astronauta o digo, seré yo alienígena. O sea, que no puedo opinar de los derechos que me competen a mí como mujer o a cualquiera de mis amistades, familia y demás. O sea, que no, como no les gusta lo que opino, pues entonces que yo no opine y no me meta con los derechos de la mujer. Esa frase jamás se me olvidará porque me he reído ayer la persona discutiendo conmigo por Twitter. Bueno, Francisco Sánchez, arrancamos contigo. Bueno, Adagisa, lo primero que tengo que decirte es que cuando terminamos el programa del lunes, tú me enviaste, por ti fue que me enteré, me enviaste un Twitter precisamente de algo que había salido sobre esta situación de una filtración en la Corte Suprema sobre una decisión, un borrador escrito, ¿verdad?, por el juez asociado Samuel Alito, en donde se pretende, por lo que dice el texto, que ya mismo entraremos en eso, pues quiero hablar del liqueo primero, ¿verdad? Del liqueo primero. Pues nos decías que se iba a revocar Roe versus Wade. Era algo que como conversábamos José y yo, y contigo en un momento dado, cuando entró Amy Coney Barrett a la Corte Suprema como juez asociada nominada por Donald Trump, pues mira, ahí ya tú sabías lo que iba a pasar. Ya ahí nosotros lo dijimos, esto va a pasar, van a revocar Roe, no hay duda. Y cuando ya tú ves que antes de que eso ocurriera, envían el caso de Texas a instancia de nuevo a litigarse, porque no lo desestimaron por la cuestión, o no la cogieron por la cuestión del standing, ya algo se venía oliendo de qué era lo que venía. Y como sabes, todos aquí hemos visto, como escuché una abogada en estos días, esto era como, te lo aprendiste tempranito en Sesame Street, ¿verdad? Es contar hasta 5. Y digo, podías contar 6. Digo, John Robert como que se está poniendo tímido, ¿verdad? Pero evidentemente se están metiendo en su casa y piqueteándole frente a su casa y amenazándolo y prendieron un fuego, ahorita estamos hablando de eso, a personas que están en contra del aborto, diciéndole, si nosotros somos un problema, ustedes también, y le quemaron el negocio. Así que esto se está poniendo bien, bien interesante. Pues nada, la cosa fue que, como vimos, se filtró esa decisión, ese borrador de el first draft, by the way, que era, no es final. Aparentemente eso fue suscrito ya para el mes de febrero pasado, a la revista de política norteamericana por excelencia, Politico, y lo publicó, ¿verdad? Lo publicó. Al otro día, el juez John Roberts, que es el presidente de la Corte Suprema, nominado por George W. Hijo, ¿verdad? Emite un comunicado de prensa diciendo que eso fue una atroz ruptura de la confianza de la Corte, ¿verdad? Ordena una investigación sobre estos hechos, lo ordena el Marshal de la Corte, para que se haga una investigación que tiene que rendirse hasta la máxima consecuencia, que hay que buscar a esa persona. Y evidentemente ahí salieron varios senadores de la republicana solicitándole, Ted Cruz y varios otros,
solicitando entonces al Departamento de Justicia una investigación sobre esto y la erradicación de cargos criminales si es que procede, ¿verdad? Pero es algo nunca antes visto en la Corte. Eso pasó sí a principios del siglo XX, por los 1900 algo, y no se procesó a la persona porque no había un estatuto que tuviera las garras para eso, ¿verdad? Pero esta vez, cuáles si lo van a hacer o no, el Departamento de Justicia federal está bastante calladito, indicando, ¿verdad?, que hay unas circunstancias por las cuales no se deberían radicar cargos, ¿verdad? Sobre ese aspecto de la filtración de José, ya mismo entramos, porque yo creo que esto amerita que tengamos todo el programa para discutir sobre esto. Y cualquier otra cosa, ¿no? Pero aclarar las dudas de la gente en términos de si digo, voy a dejar a José con la de la filtración, pero luego entonces aclarar las dudas de la gente en términos de cuál sería la consecuencia de que ésta se convirtiera en efecto la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, y qué efecto tendría sobre los estados, y todas esas cosas. Pero voy a dar a José con la cuestión de la filtración esta. José. Buenas noches nuevamente. ¿Me escuchan? Escucho perfectamente, José. Ok. Para mí es bastante triste la situación de que se haya liqueado esta decisión, si en efecto se convierte la decisión o la opinión del Tribunal Supremo de Estados Unidos. La realidad es que es un asunto que no debe suceder, no veo cuál es el propósito. Depende cuál sea la posición de la persona, del periodista o de la línea editorial. Se da una vertiente que son los conservadores por X o Y razón. Si la línea editorial es que es en contra de los liberales, es que son los liberales los que nos quisieron liquear tratando de que esto fuese una medida desesperada para provocar cierta coerción sobre los jueces a la opinión final. La realidad es que da mucha tristeza que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos haya ocurrido esto. Yo, en lo personal, no he leído un estatuto por el cual se pueda radicarle cargos a una persona si obtuvo el documento, si el documento podía estar en sus manos y lo liqueó. Puede ser una pérdida de confianza, pero un estatuto por el cual pueda ser juzgado, pues todavía no lo veo, evidentemente. No ves perder el empleo, que no le ves acusaciones. No le veo una acusación. Evidentemente, si te votan del Tribunal Supremo de los Estados Unidos por ser chota, pues no creo que tengan mucho más ofertas de empleo que no sean en el punto de la esquina. Pero la realidad es que, y como chota tampoco vas a tener muchas opciones ahí. Mucho menos. Yo creo que no va a trabajar limpiando, no sé qué otra cosa puede hacer. Bueno, sí, eso le conseguimos un puestecito ahí como cabildero de la estadidad. No, ni limpiando, porque hasta para eso se requiere seriedad y se requiere... Le conseguimos un puesto como cabildero de la estadidad, eso no hay problema con eso. Ok. Mira, sobre ese aspecto. Pero la realidad, yo no sé si lo viste, Sánchez, yo la realidad no veo por ahora, ¿verdad? Vuelvo y digo, si la persona que lo liquió podía tener el documento en sus manos, que no es que de alguna forma ilegal lo sustrajo, no veo algún caso, ¿verdad? ¿Tú sabes por dónde es que no lo veo? Mira, hay algunos expertos que fueron consultados sobre esto. Y ellos hablaron de un estatuto que está codificado en el 18 U.S.C. sección 641, en el Código Penal Federal. Hay un delito ahí que se llama theft or receipt of stolen government information, ¿verdad? Cuando tú te la robas y la transmites, y se penaliza tanto a la persona que lo obtuvo ilegalmente, que se lo robó de allí, ¿verdad? Que lo extrajo, se lo apropió ilegalmente, bueno, es robar, ¿verdad? Y que la traspasa. Pero hay una cosa aquí. Por ejemplo, en Puerto Rico hay muchos estatutos
que prohíben la filtración, ¿verdad?, de información confidencial. Por ejemplo, pues la ley 205 que crea el Departamento de Justicia, que prohíbe la divulgación de ciertos documentos del sumario fiscal que se consideran confidenciales. La ley del Departamento de Seguridad Pública, en específico en relación a documentos sobre investigaciones en curso del negociado de investigaciones especiales. He leído que era la segunda vez que se filtraba información para ese mismo medio. Que era bueno, para ese medio, no, para ese medio se han filtrado un montón de cosas, lo que pasa, pero no tienen que ver con la Corte, no tienen que ver con la Corte Suprema, ¿verdad? Es un medio bastante reputado en los estados. La cuestión aquí es que hay que ver el test si esto era confidencial realmente. Pues mire, esta opinión, lo que es el borrador sí es confidencial, pero la opinión eventualmente se iba a publicar si es que obviamente los votos se conforman de la naturaleza y en la manera en que se está preveyendo, ¿verdad? Se iba a publicar como quiera la última semana de junio o la primera de julio de este año. O sea que realmente no es un documento así como digamos confidencial, ¿verdad? Que el gobierno... ¿Qué efectos para ti tienen estas protestas y estas amenazas persiguiendo a los jueces y específicamente al juez presidente a su casa y demás? Que mucha gente dice, bueno, pues van a lograr doblegarlos y la presión que le está poniendo el Partido Demócrata, los mismos congresistas y todo eso, que los jueces cambien la opinión, que en un momento dado, porque ese borrador estaba firmado por todos ellos. Tampoco es que fuera un documento que no estuviera firmado. Bueno, ese documento se traspasó a todos los jueces, ¿verdad? Se circuló, no está firmado, pero se circuló y el juez presidente de la Corte Suprema aceptó el borrador. La circulación, el hecho de que fue circulado, pero no es que esté firmado como que estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, sino como que fue circulado. Lo que te estoy diciendo con esto es, no se niega la autenticidad, ¿verdad? El juez presidente de la Corte Suprema dijo, el documento es auténtico, el documento es nuestro, y esto es una flagrante violación, ¿verdad?, a la dignidad de esta Corte. Que en términos de si van a haber procesamiento criminal o no, pues no lo sabemos, pero como dice José, y yo estoy de acuerdo con eso, muy poco probable de que se procese legalmente a la persona, que no sea, ¿verdad? Seguramente, administrativamente, lo van a despedir y probablemente, no sé si se lleve una acción, ¿verdad?, de acción disciplinaria, desaforo contra la persona que lo hizo, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que pues Sonia Sotomayor pensaba, o es la persona que va a suscribir la opinión de la minoría, y esa opinión de la minoría se le va a unir el juez Stephen Breyer, que era de esperarse. Es un liberal, demócrata, y Elena Kagan de igual manera, ¿no? Así que va a ser una... Porque el juez presidente, John Roberts, parece que iba a ser una decisión ahí más o menos de consenso de no prohibir absolutamente el divorcio. Y no es prohibirlo, porque ya mismo vamos a ver que esto no prohíbe el aborto, ¿verdad? Esto no prohíbe el aborto. Esto lo que pasa es que lo que decide es que no hay un derecho federal a abortar y no está protegido bajo el derecho a la intimidad de la Constitución Federal el abortar, que ya ahí entraremos en el epicentro de esto, ¿verdad? Pero básicamente lo que vemos aquí es que Robert que aparentemente va a ser una opinión ahí concurrente, más o menos así, más o menos como lo que es el proyecto del Senado 693 en Puerto Rico, ¿verdad? Sin prohibirlo de alguna manera, pero de eso no sabemos porque no hay una opinión de él. Eso es lo que se dice por ahí en los pasillos con respecto a la posición que va a tomar el juez presidente, ¿verdad? Sobre eso, pues, sobre el liqueo, eso es lo que tengo que decir, y entonces comenzamos, o sea, a entrar en parimateria en términos de qué es lo que tenemos aquí, de ser esta la opinión que en efecto el Tribunal Supremo suscriba, ya sea en la última semana de julio, perdón, de junio o en la primera de julio, cuando se publique. Entonces tienes el mío. Ahora. Pero lo que se ha discutido básicamente es, y como ya Sánchez adelantó, es que no existe como tal cosa de aprobarse, de que esta sea la opinión del Tribunal Supremo, la opinión mayoritaria, que no existe un derecho federal al aborto. Esto dejaría en manos evidentemente de los estados la legislación dirigida al aborto. Hoy día
¿verdad? Antes de esta decisión, aunque todavía no es una opinión, bajo Roe vs. Wade, básicamente se resuelve que hay un derecho federal al aborto y ningún estado puede prohibirlo a grandes rasgos, ¿verdad? Porque si entramos en detalle, hay varios estados que han estado regulando, como decimos nosotros, rasgando ese derecho poco a poco. Ha habido varios estados que lo han regulado. De esta ser la decisión, quedaría en manos de los estados. Esto va a ser de una forma, esto va a ser bien interesante, partiendo de la premisa de que estamos en elecciones de medio tiempo ya, que va a poner en posición a los candidatos en si son pro aborto o no son pro aborto. Con eso dejo a Sánchez para que entre un poquito en lo que puede ser la política y qué es lo que puede suceder. Eso está bueno, sí, porque como dijo José, vienen ahora las elecciones de medio término, ¿verdad? Los midterms. Con esto ya tú sabes que el, el líder de la mayoría demócrata piensa proponer y radicar este próximo miércoles, ya pasado mañana, una legislación federal, ¿verdad? Para proteger el aborto a nivel federal, ¿verdad? Crear una ley federal en protección del aborto. Sabemos que esa ley federal no va a ser aprobada porque aun cuando ustedes 50 y 50 y el voto de desempate sea el de la vicepresidenta Kamala Harris, tienes la cámara baja y entonces las elecciones de medio tiempo están ahí y además una ley federal que pues que lo proteja, pues, sería como ponerle una curita a una herida que requiere saturación con puntos, ¿verdad? No con una curita, o sea, porque la legislación va y viene, va y viene, va y viene, ¿no? Entonces, ya por ejemplo, ante esta situación, ya hay 3 estados que están listos para suscribir leyes, lo que se llaman leyes de activación, que van a prohibir totalmente el aborto. O sea, esta opinión se publica la última semana de junio, ya la primera semana de julio 3 estados van a completely ban the abortion, o sea, van a prohibirlo totalmente. Texas, Utah, Florida, hay una serie de estados que ya hay 13 que van a legislar en eso. Ya ahí tenemos estados con legislaciones bastante agresivas como en Oklahoma, que ya está y se la van a impugnar, se la impugnaron, está por ahí, que es una ley prohibiendo completamente el aborto. Sabes que la ley de Texas está impugnada, que se devolvió a instancia, que la discutimos aquí la decisión, ¿verdad? Que lo prohíbe después de las 6 semanas de gestación. O sea, estamos hablando al mes y medio ya no puedes abortar, punto. Porque recuerda que en Planned Parenthood versus Casey, el Tribunal Supremo, cuando habla de la viabilidad del feto, no da como un término de tiempo definido, lo estima, porque según los conocedores, en ese momento, 1992, es Planned Parenthood versus Casey, ¿verdad? Se hablaba entre 22 a 26 semanas, 28 semanas algunos. Ya se habla, la ciencia lo pone ya, tira la línea en 22 semanas, pero tú sabes que el criterio médico es una cosa bien variante, ¿verdad? Y según va avanzando la medicina, quizás esa viabilidad se va haciendo más viable, valga la redundancia, aquí a menos tiempo de gestación, porque la ciencia avanza, ¿no? Así que hay estados que van a mantener el aborto, hay 16 estados que dijeron que lo van a mantener tal y como dice Roe, ¿verdad? Y entonces, si la legislación federal pasa o no, yo no le veo break a que esa legislación federal para garantizar el aborto que está anunciando el líder de la mayoría demócrata, Chuck Schumer, vaya a progresar. O sea, esa es mi interpretación, ¿verdad? De lo que va a pasar en términos de eso. Hay una activación dura. Yo vi durante el fin de semana múltiples noticiarios norteamericanos que estuve monitoreando sobre el efecto de esto en los midterms y evidentemente los liberales están pidiendo que se elijan republicanos en todas las esferas de gobierno
del país que sean electivos. Y te estoy hablando de esto desde los estados, porque están conscientes que el issue es en los estados, que ya mismo vamos a hablar de eso, y que se llenen de republicanos todas las bancas de los estados en las cámaras y los senados estatales y en el ejecutivo estatal, y también a nivel federal, cámara y senado, que se llene de demócratas. Ese es lo que están pidiendo las organizaciones, ¿verdad? Que son pro aborto o qué sé yo, en derechos de, porque esto, ¿verdad? Lo disfrazan, ¿verdad? Hay gente que se llaman pro familia y entonces defienden el aborto, que es una cosa que como contradictoria, pero ¿verdad? Cada quien escoge el moto que quiera para denominar lo que tenga. Y entonces ese es el movimiento que se está viendo, José, en términos de los midterms y de lo que se proyecta en los midterms. Pero los republicanos están confiados en que van a prevalecer en los midterms, ¿verdad? Y además de que esta era una decisión que estaban esperando porque esta corte la montaron con este propósito, no tengas duda. Y la suerte que tuvo el presidente Trump de que en un solo cuatrenio, esto no le ha pasado a nadie más, ¿verdad? Nombró tres. Nombró tres, en un solo cuatrenio nombró tres. Y así es que estuvo el cantazo que dio, ¿verdad? Y que pudieron montar la corte que se quería para que, entre otras cosas, esto ocurriera. Ajá, Daisa, perdona. Ya que nos vamos a una pausa, estaba viendo y lo publiqué en las redes sociales, en Facebook, el video en el momento en que en el debate entre Hillary Clinton y Donald Trump, él dijo que si él ganaba, él iba a revocar este caso de Roe versus Wade, y eso fue lo que ocurrió. Lo dijo y aunque en la presidencia, los jueces así lo evaluaron. Como dijiste tú, tarde o temprano iba a llegar. Pausamos, regresamos, esto es Directo al Punto. Seguimos con los licenciados José Torres Nolasco y Francisco Sánchez Rodríguez. Estamos hablando de lo que ha acontecido en el Tribunal Supremo, de la decisión sobre el aborto que está a punto de bajar, ¿verdad? Y a ser firmada, del acoso y la presión que ahora están recibiendo los jueces, de las protestas en todas las calles. De hecho, aquí estaba leyendo en este momento que hasta se tuvo que retractar la jefa de prensa de Casablanca, porque tras estallar las protestas en toda la nación, pues entonces tuvo que instar a los ciudadanos a mantener la calma, a protestar dentro de las áreas, ¿verdad? Protegidas constitucionalmente, y a evitar los llamados de violencia, cuando en un momento dado hasta los congresistas, por las manifestaciones que hicieron, provocaron a la gente salir en masa a las calles. Bueno, pues ahora hasta Casablanca tuvo que poner un freno a la situación porque están viendo que no les ha ido muy bien con estas protestas en las casas de los jueces y de los familiares de los jueces. Adelante, Francisco, seguimos contigo. Seguro, Dajicha. Mira, ¿qué implica esto? Bueno, vamos a hacer un poquito, ¿verdad?, de trasfondo para entender de qué se trata la decisión. La Roe, básicamente en el 1973, hace ya casi 50 años, 49 años atrás, se decidió, ¿verdad?, que había un derecho federal bajo el derecho a la intimidad de la Constitución Federal de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Y básicamente entonces hablaba en ese momento de 3 trimestres, del periodo de gestación de un feto, ¿no? En el primer trimestre, que hasta los 3 meses, obviamente, básicamente había un derecho absoluto a abortar por parte de la mujer. En el segundo trimestre ya el Estado, ¿verdad?, tenía un interés en protección, pero todavía básicamente era bastante al arbitrio de la mujer. Y en el último trimestre reconocía Roe versus Wade que el Estado tiene un interés, ¿verdad?, en velar por la vida de ese feto viable, ¿no? Y se hablaba de ese último trimestre, ¿no? Que es del 7º mes al 9º, ¿no? Luego de eso, en el 1992, vino Planned Parenthood versus Casey, que entonces deja, vamos a ver, confirma a Roe, pero la viabilidad quita o deja sin efecto ese diseño de los 3 trimestres para abortar.
Y entonces, la fórmula más o menos habla de la viabilidad, ¿verdad? Que la pone el caso entre las 23 y 28 semanas de gestación, en el 1992, como ahorita te decía, ¿no? Luego, ahora, de convertirse esta en la decisión de la mayoría y en la decisión de la Corte y en la opinión de la Corte, deroga un derecho federal a abortar, ¿verdad? Dice que eso no está pensado por los fundadores de la patria, por los founding fathers, ¿verdad? Ellos nunca pensaron en en el aborto como derecho a la intimidad y que por lo tanto eso no se pensó y eso es algo que dicen que es una decisión atroz, que fue una decisión mal hecha desde el principio, ¿verdad? Desde que se dictó en el 1973 y que eso es un asunto que debe dejarse a los representantes elegidos por el pueblo. Siendo y perdona que te interrumpa, entonces, ¿a qué tú entiendes que se dan todas estas protestas en masa si lo que está haciendo es devolviendo todo a que es tal como dice la Constitución y enmendando un error? Es que están jugando con las palabras y la gente quiere decir, no, me están quitando un derecho. Es que no está en la Constitución y no quieren aceptar nada de lo que se les diga sobre esa línea. E inclusive están diciendo que si separación de iglesia y Estado, como tratando de decir que esta decisión es de los conservadores por la cuestión de la iglesia y la religión. Bueno, en estricto derecho, Adaísa, según Roe vs. Wade, está eso en la Constitución. Por eso, pero ¿a qué obedece? De acuerdo o no con la decisión de Roe vs. Wade, está eso en la Constitución. Evidentemente, con esta determinación, lo que se dice es que se corrige un error que se cometió y que ha estado plausible por los últimos, ¿cuántos? 30 y pico. 50 años, 50 años. Casi 50 años, 49 años. Uh-huh. 49 años. La realidad, en ese debate científico de lo que es un feto viable, y no es como dice Sánchez, aquí él evoluciona todos los días en la ciencia, no oculto, ¿verdad? Si en este caso particular había micuscuria que se utilizasen científicos para determinar ese particular, ahí Sánchez quizás me pueda ayudar con ese particular. Sí, habían ahí amigos curias para precisamente hablar de eso, pero fíjate que el Tribunal Supremo ya ni lo consideró. Porque déjenle eso a los estados y fíjense cómo es que esto llega, José, porque la ley de Mississippi no habla de viabilidad. Lo que te decía es, se prohíbe el aborto después de las 15 semanas de embarazo. Mira, en Mississippi, para que tengamos una idea de cómo es esta cosa histórica allí solamente quedaba una clínica de aborto, que es la Jackson Clinic, esa que habla el caso, ¿no? Porque en Mississippi el movimiento pro vida es tan y tan fuerte y los movimientos religiosos son tan y tan fuertes que lograron cerrar todas las clínicas de aborto en ese estado, ¿verdad? Y quedaba esa en Jackson. Entonces, la legislatura estatal pasó un montón de medidas, ¿verdad? Para que regular bien fuertemente a esa clínica. Por ejemplo, le exigía a los médicos que estaban ahí que tenían que tener privilegios de facultad médica en un tribunal, perdón, en un hospital que esté a no menos de 15 minutos de distancia. Y entonces, para empezar, casi ninguno de esos médicos han recibido aborto ahí, pero no van a tener privilegio de facultad médica en ningún hospital cercano de Mississippi. ¿Verdad? Eso para empezar. Entonces, pusieron unas regulaciones tan y tan estrictas que aun cuando está operando porque la ley está impugnada. Pero ya al bajar esta decisión, pues van a tener que cerrar. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo entonces pasa esa prerrogativa a los estados. Entonces serán los estados los que van a regular. Pues bueno, pues ya como te dije, van a haber 13 estados que vienen con leyes prohibitivas completas. Entonces lo que están protestando la gente es que ahora, pues ya esa protección federal no la tiene porque como quiera tenías derecho a abortar. Y
antes, ¿no? Bajo Roe y bajo Planned Parenthood versus Casey. Ahora, pues cada estado decidirá como parte de su política pública si reconoce en su estado particular ese derecho a abortar o no. Y evidentemente Mississippi y 12 estados adicionales lo van a prohibir completamente. Hay otros que van a ser más moderados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso? Sánchez, te pregunto, ¿se ha analizado el efecto que tenga esto en personas de escasos recursos? Esa es la preocupación. Sí, sí, adelante, adelante. Pues, me explico. ¿Qué esto va a suceder? Evidentemente va a haber estado California y por ahí puedo seguir Nueva York, que van a permitir el aborto. Vamos a partir de la premisa del ejemplo hipotético de que esta es la decisión que va a dejar a los estados regular sobre el aborto. Y evidentemente ya Sánchez adelanta que hay 13 estados, que yo puedo entender que eso puede subir a cerca de 20 estados fácilmente que van a prohibir el aborto. Seguimos en el marco de la especulación. Lo que va a suceder es que, por ejemplo, la gente de Texas que quiera abortar y tenga recursos económicos, viaja a California y aborta en California, pero tiene que tener los recursos económicos. correcto. Porque, evidentemente, la persona que no tiene recursos económicos puede provocar un discrimen entre las clases sociales, porque entonces quien tiene los recursos económicos puede decir abortar y la otro estado de abortar, pero quien no tiene los recursos no puede ir a otro estado y abortar. Correcto. Eso es lo que precisamente he escuchado en los medios durante el fin de semana. Los analistas lo que indican es que va a afectar en su gran mayoría a la población de raza negra y a los hispanos, ¿verdad? Que esa población, incluso por, como tú dices, no tener los medios económicos para viajar, sea donde va a ser una meca de aborto, por ejemplo, California o Nueva York, que se van a convertir en mecas de aborto, pues al no poder viajar hasta allí, van a recurrir a mercados negros que existían antes de Roe para abortar, ¿verdad? Y entonces ese va a ser el problema. Anticonceptivo. ¿Y qué pasa con otros sistemas que los planes médicos, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, cubren? Tal vez no te cubre el aborto. No va a cubrirlo, no va a cubrirlo. Eso, en los estados que lo van a prohibir, No va a cubrir nada. no va a cubrir ninguna aseguradora porque es un procedimiento ilegal y ninguna aseguradora o que opere en un estado puede hacer eso, ¿no? Anticonceptivo, no, el aborto no. Yo sé porque aquí en Puerto Rico, de hecho, el secretario de Salud admitió que aquí nunca se cubre el aborto, la gente lo tiene que pagar cachimiro. O sea, eso claro. No, yo estoy clara. Pero que entonces, en lo que son todos los demás métodos anticonceptivos y otro tipo de sistemas, sí, los planes médicos los cubren, otro tipo de asesoría, otro tipo de ayuda. ¿Por qué? ¿Me entiendes? No moverse. Claro, no, eso también lo han analizado, pero claro, eso desde el punto de vista de que somos los conservadores, pues nos parece atractivo, pero por ejemplo, los estados que van a prohibir el aborto también van a prohibir medicamentos para eso. En términos sencillos, el abortion pill ese que se toma entre las primeras 24 y 48 horas se va a prohibir también totalmente. El problema es, va a haber un problema de salubridad grandísimo porque se van a abrir mercados negros, no tengas duda, ¿verdad? Van a haber médicos que montarán algunas que otras clínicas improvisadas en la oscuridad de la noche y ahí practicarán los abortos que tengan que practicar porque eso la gente va a seguir reproduciéndose y no van a querer tener el hijo y no lo van a querer tener. O por las razones que sea, es una decisión difícil y que cada mujer tiene que tomar en su momento. Eso independientemente de lo que yo piense, ¿verdad? Sabes que Sánchez, soy pro vida, pero... Ajá, voy más allá. Evidentemente hemos visto en los últimos tiempos un aumento en los turistas de raza negra en Puerto Rico. Sí. Por los costos de los pasajes y demás, y por las expresiones que ha hecho el gobernador de Puerto Rico, el gobernador de todos los puertorriqueños. Que yo voté por él. Que yo voté por él, by the way, eso es lo que quieres que diga. El gobernador de todos los puertorriqueños. Pudiésemos tener otra meca del aborto aquí en Puerto Rico. Evidentemente aquí este país y Puerto Rico lo hace mejor. Ahorita hacemos algún mensaje turístico relacionado al aborto.
Yo me imagino que te diste cuenta y por qué lo traes, ¿verdad? Por las expresiones que él hace, fíjate, fíjate. Sí. Porque tú tienes ahora mismo, fíjate qué cosa más Pero increíble y como... él es demócrata, o sea, Sí, no sí, sí, no, claro, claro, claro. liberal, o sea, no, Sí, no, sí, no. sí, no podemos Hay veces que enajenarnos no de debería eso. expresarse, ¿verdad? Yo entiendo que Claro, no debería expresarse, ¿no? Conviene. claro. En deferencia a la republicana que asiste dentro del Partido Nuevo Progresista, estoy de acuerdo contigo. Lo que te digo sobre esto es, fíjate, que el timing por ejemplo, del proyecto 693 que trae la senadora Joan Rodríguez Bebe. Mira, ya con esta decisión, todas las ponencias que se dieron allí a cabo, oponiéndose de alguna manera al 693, que yo no vea ninguna coherente, pero vamos, cualquiera que tú puedes decir, mira, eso es un argumento plausible, hasta los disparates cantinflescos del secretario de Justicia. Ahora no tienen ningún apoyo, ya no sirven. No hay razón para que no lo firmen o para que no lo trabajen. No hay razón, no hay impedimento constitucional alguno, no habría si esta es la decisión, ¿verdad? Julio, a que baje la decisión firmada, claro, para que ahí pues. Claro, lo que te quiero decir es que dando esto, porque estamos en el marco de las especulaciones, como dice José, pero también, oye, los analistas que escuché durante el fin de semana sobre este aspecto, y te digo, canales que trajeron lo que son los clerks, eran los clerks en la Corte Suprema, ¿verdad? Eran oficiales jurídicos en la Corte asignados a distintos jueces que ya están en otras áreas practicando la profesión en la práctica privada, pero que estuvieron ahí. Es muy difícil que cuando tú tienes un borrador con 5 votos a favor, este buleo que están haciendo los ciudadanos de esas manifestaciones de las que tú hablas, Alexa, puedan ocasionar algún cambio en el parecer de los jueces que ya sostienen que van a revocar a Roe vs. Wade. Eso es lo que escuché, ¿verdad? También de expertos, no de gente que se lo saca de la manga, sino que gente que estuvieron en las entrañas del monstruo, ¿verdad? Que trabajaron en la Corte Suprema en esos puestos específicamente asignados a jueces, escribiendo opiniones y circulando opiniones y torciendo brazos para una cosa u otra, ¿verdad? Eso los escuché. Así que veo bien poco difícil que eso ocurra. Así que el marco de la especulación no lo es tanto en el que estamos aquí hoy. Yo parto de la premisa de que muy probablemente esta va a ser la decisión de la Corte Suprema en la última semana de julio, de junio, primera semana de julio. Por lo tanto, sí, dando eso por sentado, el proyecto 693 no existe, no tiene impedimento constitucional para que sea aprobado. Y por eso es que José hace alusión a las tímidas expresiones del gobernador, a los efectos, ¿verdad?, de que dice, a pesar de que dice Puerto Rico se reconoce que la Constitución es de factura más ancha, que reconoce ese derecho, que el contenido de lo que exprese la Corte Suprema de lo que es la Constitución es el contenido mínimo de la Constitución de aquí, a pesar de todo eso, ¿verdad? Y asegura que en Puerto Rico van a seguir existiendo abortos y como José puede prever, podría convertirse en una meca de abortos. Turística abortiva. Turística abortiva. Sí, turística abortiva, eso puede ocurrir, sin duda alguna. El gobernador lo que dice es que vamos, el proyecto 693 no lo prohíbe del todo, porque sabe que tendría graves problemas porque el proyecto 693 va a pasar a la fortaleza, quieranlo o no, y ahora más, o sea, porque no hay impedimento constitucional alguno. O sea, que se va a aprobar en ambas cámaras y de que eso va a salir para Fortaleza, va a salir para Fortaleza. Parte de la premisa de que los ilustrados de que nosotros tenemos en la Cámara y el Senado lean la opinión del Tribunal Supremo Federal. Al menos que escuchen el programa de hoy, ¿verdad? Por lo menos nosotros le damos un resumen aquí humildemente, ¿verdad? De lo que va a pasar. Pero mira, Sánchez, un servicio Sánchez, público a la y envíale copia. Tengo que estar orgulloso porque desde que empezaron los nombramientos del Tribunal Supremo del presidente Trump, se vislumbraba esto y nosotros lo adelantamos porque era una característica constante de los nombramientos. La posición de esos jueces relacionados al aborto era una característica constante. Era una constante. Y desde que se configuró el Tribunal Supremo de los Estados Unidos como está configurado ahora mismo,
Sabemos que esto era tangible. Lo que pasa es que de forma quizás inteligente se escogió el caso adecuado para emitir la opinión, que yo creo que es lo que está sucediendo ahora. Si se dan cuenta, el caso anterior no lo era y lo devuelvan a instancia, yo creo que con el propósito de que no están dando marco para que de aquí a dentro de 20, 30, 40 años, ¿verdad? La visión que tienen que tener los jueces y si finalmente va a ser la posición de Alito, de que de aquí a 20, 30, 40 años no se vaya a revocar esta opinión, que es un asunto que no podemos descartar. Evidentemente, como dice Alito, esto fue una opinión errada desde el principio, puede cambiar la configuración del Tribunal Supremo posteriormente dentro de qué sé yo, de 20 años, por decirlo un número, porque tenemos que ver que también los jueces nominados por Trump son jueces bastante jóvenes, que le van a dar 20 años fácil al Tribunal Supremo si Dios los bendiga, se enferman. Tienen que hacer una opinión que sea bastante buena, con el propósito de que no tenga ataques posteriormente con constituciones diferentes del tribunal. Pero en Estados Unidos no se dan las cosas que pasan aquí, que cada 4 años hacen una reforma electoral, una reforma contributiva, una reforma de la madre. Ya tú sabes. Eso es política y la política esté ciertamente involucrada. Evidentemente, los nombramientos de los jueces del Tribunal Supremo los hace el presidente, que tiene una visión y va a buscar que los jueces que sean candidatos al Tribunal Supremo compartan esa visión. Eso no es, yo no veo nada ilegal ahí. La realidad es que tú vas a buscar adeptos, no vas a buscar... Ni nada inmoral, José, como tú dices. Mira, una cosa es lo que pensaba la Corte Suprema en 1973 y la composición que estaba en 1973. Una de las cosas que yo veía durante el fin de semana era que en las vistas de confirmación siempre se les preguntaba el issue de Roe vs. Wade, y cada uno dijo, bueno, es que el stare decisis, ¿verdad? Ese es el precedente, no se ve luz al final del túnel para revocarlo, pero bueno, cuando tú te conviertes en mayoría, ahora tienes esta corte, que es ahora, pues ahora la mayoría es la que decide. Y esa ¿para mayoría... qué el poder si no es para usar de él? Adiós. Claro, bueno, pues claro, entonces, oye, ¿por qué tú tienes que seguir un precedente del 73 si no te gusta? Y la corte de ahora no piensa como piensa la composición del 73. O los que la ratificaron en el 92 con Planned Parenthood. Pues mira, hago la que me guste, porque ahora sabes que ahora son mayoría. Y entonces las cortes, eso es lo que es el stare decisis, mientras yo no decida lo contrario, ese es the law of the land, es la ley del país. Pero si yo decido lo contrario, pues establezco un nuevo precedente, y eso ocurrió. Y entonces pues tienen que bregar con eso. Y Estados Unidos, al igual que Puerto Rico, es un sistema bipartidista donde hay 2 partidos principales, ¿verdad? Que son a su vez los que tienen el poder. Cuando tienen el ejecutivo y tienes el legislativo, se ve más bonito, ¿verdad? Es fácil tú nominar el juez que tú quieres y que te confirmen el juez que tú quieres. ¿Por qué ahora Pierluisi nadie le va a confirmar un juez? Como tú dijiste, cuando tiene el ejecutivo aliado al legislativo. Ahora mismo no. Para nombrar claro, nombrar un juez ahora en el Supremo. A cambio. Claro. O sea, ahora es imposible que pretenda el gobernador nombrar un juez al Tribunal Supremo en este cuatrenio. Eso no se le va a dar, porque lo van a parar independientemente de qué hagas o no hagas. Bueno, si nombra a Emanuel, a lo mejor esto. Bueno, ese sí es popular. Ese sí, no. Ese te lo confirman unánime te lo confirman. Se nos acaba el tiempo. Gracias, licenciado Francisco Sánchez Rodríguez. Gracias, licenciado José Torres Nolasco. Un placer, como siempre. Hasta el próximo lunes. Hoy era el programa 150 de Directo a la Justicia. Nosotros, amigos, los invitamos mañana nuevamente a las 6 de la tarde aquí en Directo al Punto. Que la pasen bien.